el derecho en papel versus la vida real. Vamos a intentar de explorar diferentes noticias. Muchas veces tú tienes alguna noticia que yo no sé o yo tengo alguna noticia que tú no sabes y empezamos a explorarla de una forma legal. ¿Realmente todos vivimos la ley de la misma manera? ¿O la ley promete derechos, pero la realidad muchas veces se siente diferente? Se me ocurría hablar sobre un fondo que se ha establecido, entre comillas, con el imprimatur de lo que es el Departamento de Justicia. Y para retroceder un poco, el presidente Trump en enero introdujo una demanda en contra de la hacienda estadounidense conocida en Estados Unidos como el IRS o el IRS por una fuga de información que había sucedido cuando sus datos financieros o sus datos fiscales habían salido al público. Entonces demandó por $10.000 millones al gobierno estadounidense. Su ex abogado defensor en sus casos penales cuando no era presidente, el que está ahora el fiscal general en funciones, se llama Todd Blanche. De un lado tenemos al presidente demandando al gobierno y el gobierno está representado por el ex abogado personal del presidente que ahora es el encargado del Departamento de Justicia. Este es el que ha aprobado el establecimiento de un fondo financiero de 1.776 mil millones de dólares para recompensa para lo que el régimen este llama víctimas de lawfare. Para aquellos que no saben, y para que nos expliquemos un poco, lawfare es lo que está llamando el régimen de los intentos de mantener la línea del Estado de Derecho en contra de los agresores en el día 6 de enero de 2021, cuando las multitudes atacaron el Capitolio. ¿Tienes una pregunta, Germán? Sí, a ver si entendemos aquí esto un poco. Básicamente lo que me estás diciendo son dos cosas que son muy absurdas. La primera es que quien está tomando las, la decisión del gobierno, del IRS o del Departamento de los Impuestos en cuanto a pelear a favor de ellos en contra de la demanda del presidente, es el mismo abogado que fue el que impulsó la demanda desde el principio. No técnicamente, porque en ese momento estuvo como subalterno del Departamento de Justicia, el abogado. Era el abogado defensor del presidente Trump en su capacidad personal cuando fue acusado de las 34 felonías. Entonces, como estuvo representándole al presidente Trump antes de las elecciones de 2024, cuando ganó las elecciones, entonces lo nombró como el número 2 en el Departamento de Justicia. Ahora que se ha ido Pam Bondi, que era la ex fiscal general, él está en funciones como el fiscal general. Cuando hace muy poco estaban como el abogado personal del presidente Trump. Y no ha sido aprobado tampoco por el Senado en sus funciones como fiscal general en este momento. Entendamos eso. Es una persona que trabajó para el presidente Trump antes con las 38 felonías que se le estaban imputando, o muchas de las felonías que les estaban imputando. Ahora, él es el que va a defender a el presidente. No, él es el que va a defender al IRS en contra de la demanda del presidente de los $10.000 millones porque se salió la información al aire. O sea, básicamente estoy yo. En Colombia nosotros le diríamos, es como de bolsillo, ¿no? Como ese, Exactamente. lo tenemos aquí, ya lo tenemos guardado y ya eso está solucionado desde antes. En inglés se llama self-dealing cuando es la misma entidad o la misma persona en ambos lados de la transacción. O sea, el presidente Literal. que está encargado del gobierno está demandando al gobierno, en otras palabras, está demandando a sí mismo, ¿no? Y su propio abogado de antes está aprobando un arreglo donde se establece un fondo de 1.776 billones de dólares
en concepto de compensa para sus esbirros. Lo que dirían los que atacaron el Capitolio y que muchos de ellos fueron acusados de delitos mayores, muchos de ellos tuvieron sus juicios, muchos de ellos fueron encontrados culpables y hasta inclusive, muchos inclusive estaban ya presos. Pero el primer día de su mandato, el presidente les emitió indultos para que pudieran salir y ahora quiere recompensarles por pues, su molestia de haber sido uno de sus hijos y de haber sido pues, acusado y luego condenado de estas felonías, ¿no? Entonces, Entonces, para mí es una afronta total al Estado de Derecho, a lo que es el procedimiento y el orden constitucional. tal cual. O sea, entonces yo quiero para que todo el mundo quede que esto es súper claro. La primera es el oficial de bolsillo o self-dealing, como se diría entonces en inglés. Y la segunda es los que atacaron el Capitolio de los Estados Unidos ahora están siendo reconocidos como víctimas y se hizo una bolsa de dinero de 1.7 billones de dólares para recompensarlos. ¿De qué? Es literalmente comprar y premiar a las personas que atacaron una institución, no cualquier institución, el Capitolio Que de los Estados Unidos. Y no nos olvidemos de que cuando atacaron estaban en proceso, que es el proceso establecido en la Constitución, de certificar los resultados de la elección. Entonces atacaban literalmente los procesos constitucionales en marcha. O sea, atacaron la Constitución y ahora están recibiendo premios, como bien dices, por esos ataques. Es algo que es insólito y también es un insulto realmente al pueblo estadounidense, porque ¿quién va a pagar eso? Los contribuyentes estadounidenses, ¿no es cierto? Ahora podemos mirarlo también de otras maneras y desde el punto de vista constitucional, porque ¿quién tiene el poder de la bolsa, el poder del tesoro? Eso es la legislatura en Estados Unidos. Entonces, desde el punto de vista constitucional, el presidente no tiene el poder constitucional como para expedir fondos, porque los fondos, los desembolsos de fondos tienen que ser por medio del Congreso. Entonces, yo no sé cómo va a poderse tampoco ejercerse sobre este fondo, pero hay muchos que ahora están diciendo, queremos aplicar y no están descartando tampoco posibilidad de que varios de aquellos que fueron recipientes de los indultos del presidente Trump y que luego cometieron delitos inclusive contra menores de edad, delitos sexuales, ahora van a poder aplicar a recibir beneficios y premios. Es la pregunta. Pero, Me deja como estadounidense, pero enojadísimo. Este espacio está disponible para patrocinadores. Punto Legal Podcast con Germán González Herrera y Rick Hine informa a la comunidad hispanohablante sobre inmigración, derecho y actualidad en Estados Unidos. Si tu marca quiere estar aquí, contáctanos a puntolegalpodcaster@gmail.com. entonces aquí viene la realidad y la ley. Aquí básicamente estamos hablando es la misma persona puede ser considerada agresor versus víctima. Y es ¿cómo podemos entender esto? Y es básicamente lo que tú decías de la ley. Básicamente la ley dice, ¿para qué son el derecho público? Empecemos por algo. El indulto es ley también. Normalmente o históricamente los presidentes han intentado utilizar esos indultos para personas que realmente ya pasaron como la pena, ¿no? O sea, como que realmente, bueno, ya llevas
30 años en prisión y pues no era como para ser tan exagerado. Creo que han, me imagino que han existido tanto republicanos como demócratas, entonces me imagino que han utilizado el indulto un poco más a nivel cercano, pero yo nunca había visto indultos tan a diestra y siniestra, ¿no? O sea, estamos viendo indultos que estamos viendo a ex presidentes de otros países con cargos, condenados por narcotráfico siendo indultados, personas, miles de personas que atacaban el gobierno siendo indultadas. O sea que por ley existe el indulto. Ahora, la realidad es que obviamente como es ley, cada persona, en este caso los presidentes, cuando es a nivel federal, la pueden utilizar como ellos bien gusten. No tiene como un límite, ¿no es cierto? Si no estoy mal. Tienes toda la razón. O sea, el indulto históricamente y por la Constitución es una herramienta política que se dejó en la Constitución estadounidense como una huella de lo que era el reinado de lo que es ahora Reino Unido, que era un poder realmente real, o sea, real, royal, perdón. Real, perdón. Se me escapa a veces el idioma. Pero y entonces como huella o como seña de lo que era la herencia nuestra en Estados Unidos, de la ley británica, pues eso se quedó en la Constitución. Ahora, históricamente ha sido utilizada como una herramienta política, pero utilizando un proceso. De hecho, existía y existe hasta el día una oficina dentro de la oficina de Departamento de Justicia, cuyo rol es recibir, analizar y examinar y aprobar o denegar aplicaciones por indultos. El presidente, sin embargo, su primer día del mandato que es en marcha, hizo firmar, creo que eran miles, como bien dices, más de 2.000 indultos para aquellas personas sin ninguna clase de revisión por esa oficina. Y de hecho había instalado a un abogado de aquí de San Luis para manejar esa oficina y se ha convertido, según tengo entendido, como un trato. O sea, gente aplicando, haciendo donaciones políticas al presidente y recibiendo indultos de la otra mano. O sea, es una corrupción total. Y esto es una extensión de esa corrupción que empezó el primer día del mandato y que Mira, no ha terminado este día de hoy. mira algo cuando tú dices lo de la corrupción, algo que a mí me parece muy interesante y si quizás en un futuro podemos invitar a un politólogo latinoamericano, porque a mí me parece que lo que normalmente se dice en nuestros países es la corrupción es absurda y que normalmente la gente en mi país, en Colombia, muchas veces decían, no todos los colombianos obviamente, sino gente que conozco, me decía, es que allá deben robar también los políticos, pero es que terminan haciendo, hay estructuras, hay infraestructuras, hay cosas. Y yo creo que ahorita es como coger el libro y el manual de cómo llenar las arcas de los bolsillos personales. Cojamos ese manual y empecemos a ver hoja por hoja para ver cómo utilizo línea por línea. O sea, es interesantísimo todo lo que está empezando a pasar, ley con la realidad en los Estados Unidos. Te pongo lo otro para analizar un poco más lo tuyo y es, el indulto es ley, se está utilizando de una forma en la realidad, de una forma quizás un poco más allá de lo que era, como tú explicaste, cuando bueno, nosotros, ¿no? Cuando en Estados Unidos se independizó, crearon el indulto para perdonar los que habían sido condenados por lo que era la corona o lo que tú dices a nivel real. Entonces, era como una forma de protección en su momento. Y ahora el siguiente nivel, y es, los indultamos, pero indultamos a personas que ya habían sido consideradas criminales por haber violado la Constitución, inclusive por haber violado trespassing, ¿no? Porque por haber traspasado y daño en propiedad ajena, que eran edificios federales, lo cual es un tema mucho más grave.
Ahora, ¿cómo nosotros vemos la ley? ¿Qué ley están creando para decir nosotros vamos a crear 1.7 billones para compensarlos a ellos? Compensarlos porque fueron detenidos injustamente, sería la única lógica que hay para que existiera. Exactamente. Entonces, ellos están diciendo, mire, todas las personas que son detenidas sin razón aparente y por violaciones de los derechos porque nunca hicieron nada malo, lo cual haber roto físicamente un edificio federal es algo malo, y haber intentado de evitar que las votaciones se terminaran en el Congreso es algo malo. O sea que físicamente sí lo hicieron, los arrestamos y los perdonamos, pero a la vez que los perdonamos, les vamos a decir, ¿y saben qué? Ustedes son las víctimas del gobierno, en este caso del gobierno de Biden, porque él los puso presos por una jugada política, porque ustedes nunca hicieron nada malo. Técnicamente es eso, ¿no? Entonces es Eso como, es el fundamento de la lógica. entonces ahora estamos llevando a la ley, utilizando la ley, que, ¿cuál es la ley? La ley es que el gobierno tiene, tanto los estados como los gobiernos, que si a ti te arrestan eh, violando el debido proceso, si te arrestan y dentro, mientras estás arrestado, obviamente pues hay daños, no pudiste trabajar, quizás daños físicos, por ejemplo, el corazón se te agravó o algún problema cardíaco, inclusive si te mueres en la corte, en la cárcel, entonces todos tus familiares pueden pedir una compensación. Esas son cosas que existen en la ley. Ahora, la realidad es, estamos utilizándola para las personas que fueron perdonadas, pero que sí habían violado la ley. Germán, ni siquiera existe una ley para sostener la creación de este fondo. No existe una ley. Esto es un invento de la nada. Intentando decir que, bueno, no, estamos arreglando un litigio privado entre una parte privada que es el presidente y una parte gubernamental que es el gobierno. Y parte de eso es la creación de este fondo. No Pero, hay fundamento legal para nada para crear pero ese ese sería fondo. como el tercero. O sea, porque entonces sería, número uno, los indultamos que existe como ley. La realidad, ya sabemos cómo se usó. Número dos, personas que fueron arrestadas injustamente, ellos normalmente pueden demandar al gobierno o al Estado para recuperar dinero pues porque se les violó sus derechos. Que existe. Ahora, lo que tú estás diciendo es este tercero. Antes de que demanden, ya el gobierno está diciendo, ¿y sabes qué? Vamos a darte 1.7 billones para que nos demandes. O sea, es lo que tú dices, pero ¿cómo van a sacar un fondo de qué? ¿Para qué? Para que ahora nos puedan demandar a nosotros. Eso está muy interesante. Eso sí está muy ¿Y, interesante. y de dónde vendrán esos fondos? Si la llave al banco, entre comillas, la tiene pues la legislatura, el presidente no tiene acceso. Entonces, ¿de dónde van a venir estos fondos? La otra cosa es que no hay transparencia en absoluto de quiénes serán los aplicantes, ni el proceso en tomar la decisión, ni en quiénes reciben y cuánto. O sea, no hay transparencia en este arreglo, entre comillas, para nada, para que los estadounidenses podamos ver quién está recibiendo qué y por qué. O sea, eso tampoco existe. Eh, Es algo... Pero mira algo que también es, yo soy el que estaba como guardián del Congreso. Yo era el vigilante en su momento, ¿no? A mí me pegaron, creo que hubo muertos, si no estoy mal, algunos los mataron. Ahora, el mensaje hacia ellos que estaban defendiendo el Congreso es tú, el que te pegó, el que te trató mal, él es víctima al mismo nivel que tú. Y quizás peor, porque contigo ni tenemos un fondo. Contigo tú tienes que demándanos y vemos qué probamos. Pero con ellos Ujú. que sí te pegaron, con ellos que sí hicieron, sí tenemos un fondo. O sea, es muy fuerte para una persona víctima real escuchar que el victimario va a ser recompensado
es fuerte. Y es también un gran daño a la estructura del gobierno, o sea, del Estado en sí. Es decir, al Estado, yo te puedo dañar, yo te puedo ultrajar, pero vas a ser recompensado. Es Ujú. muy fuerte. Creo que estamos ya llegando a unos 20 minutos. Vamos a intentar de tener más cortos nuestros episodios de los podcasts para poder llegar más a ustedes, para intentar de explicar en noticias jugando contra la ley y la realidad. Entonces, si les gustó, recuerden seguirnos, recuerden compartirnos y darles un me gusta para que le lleguemos a más personas. De brindar nuestros comentarios para que también podamos hacer respuestas a los comentarios. Y mándenos noticias y se las analizamos, que encantados las hacemos. Que tengan un muy bonito día.